Pero estábamos hablando de detenciones que, en fin, a todas luces parecen, vistas desde Occidente, parecen arbitrarias en Rusia. Y tenemos que hablar de algo muy parecido o calcado, o todavía mucho peor, creo yo, porque así lo es y así parece, en otro lugar del mundo, en otro país del mundo. Son detenciones arbitrarias en otro confín del planeta. Compay segundo. Es, podríamos decir, un himno de la disidencia cubana. Y de eso vamos a hablar, de las detenciones arbitrarias que se realizan en Cuba. Ha habido una alerta que nos ha llegado en las últimas semanas de que el incremento de la represión en Cuba puede provocar una nueva primavera negra. Luego hablaremos de lo que fue la primavera negra, un hito verdaderamente vergonzoso y lamentable de lo que ocurre en Cuba en estos últimos años, décadas, ¿no? Se trata de una nueva ola represiva del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, del castrismo en suma, y la alerta la lanza el Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, uno de cuyos responsables está con nosotros esta noche, Yaxis Cires-Dib. Yaxis, muy buenas noches desde Madrid. Hola, buenas noches, Víctor. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Es el director de Estrategia y Jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Bueno, lo más importante del informe, Yaxis, es la denuncia que se realiza de casi 2.000 detenciones con carácter arbitrario, 1.798, y más de 1.500 retenciones forzosas de activistas, de disidentes, de personas que, en fin, que no están de acuerdo y lo manifiestan con el régimen dictatorial cubano en el año 2020. Estos son cifras, pero detrás de cada una de estas cifras, Yaxis, hay seres humanos, hay personas y hay el sufrimiento de un país, podríamos decir, ¿no? Exacto, sí. Detrás de cada una de estas cifras de las detenciones arbitrarias y de las retenciones en los hogares de los activistas y opositores, que también son formas de detención arbitraria, está el interés del régimen cubano o la intención del régimen cubano de violar otros derechos. Es decir, cuando el gobierno o su fuerza policial retiene a un opositor o a un activista o a un periodista independiente, lo que está buscando es que esa persona no ejerza, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o la libertad de prensa. Por eso, y hay que decirlo, que dentro de ese grupo de personas que fueron detenidas de manera arbitraria o retenidas en sus casas, tenemos que señalar que hubo 425 acciones contra periodistas, lo cual es también grave desde el punto de vista de la libertad de expresión y prensa y que esto ocurre en Occidente. Completamente. Además, ayer aquí en España hemos celebrado el patrón de los periodistas, nada menos. Y hace unas semanas teníamos con nosotros al representante de Reporteros Sin Fronteras denunciando precisamente la presión injustificable y antidemocrática sobre los informadores a la hora de hacer su trabajo. Pero decías que se conculcan no solo el derecho a la libertad, que es, en fin, el derecho supremo del ser humano, sino otros muy importantes y también fundamentales, como el derecho a la libertad de opinión, de expresión, seguramente, Yaxis, de reunión o de asociación, ¿no? Con ese tipo de detenciones por parte del régimen cubano, en fin, son una catarata de derechos los que son absolutamente reprimidos, ¿no? Sí, y con la agravante de que no hay, por ejemplo, una orden judicial. La mayoría de las veces no se entrega un documento con el cual la persona a la que se le ha violado un derecho pueda acudir a un tribunal. Si acudes a un tribunal para presentar un habeas corpus, es rechazado. Hoy mismo acaban de rechazar el habeas corpus de un activista. Es decir, que a esta intención de violar estos derechos, la libertad de desplazamiento, la libertad de expresión, hay que sumarle también la desprotección a la hora de ejercer o de acudir a los tribunales para hacer justicia.
Ajá. Habéis denunciado que este tipo de detenciones sin motivo, en fin, con una serie de pruebas que nunca quedan demostradas, lo que es la arbitrariedad en la actuación de los cuerpos parapoliciales cubanos, se han venido produciendo hasta hace muy pocos días, ¿no? El informe hace referencia al conjunto del año 2020, pero, en fin, hace pocas horas, podríamos decir incluso, que se siguen produciendo estas prácticas. Sí, es una práctica de las más empleadas por el régimen cubano, pero ten presente que este régimen no busca soluciones para la población, pero sí tiene un inventario de prácticas represivas. No es la única la detención arbitraria, también están las multas excesivas. Tienen un decreto ley 370, el decreto ley 370, donde te aplican una multa de 3.000 pesos cubanos, que eso significa mucho para un trabajador, para cualquier persona en Cuba, por el simple hecho de publicar algo en las redes sociales. Pero también hay juicios sumarísimos, juicios sin garantía, que a los que se llevan a gente, por ejemplo, que opina distinto al régimen, y a veces lo hacen inventando causas comunes para llevarlo. Lo que quiero decir es que el inventario de acciones represivas del gobierno es infinito. Soluciones no, pero estrategias y tácticas represivas sí hay muchas. Y sí quería hacer énfasis en algo, Víctor, si me lo permites, que hasta hace unos años estas estrategias represivas y esta represión iba casi siempre, casi exclusivamente contra la oposición. Pero este año ha ido también contra la sociedad civil, contra grupos de la sociedad civil, contra grupos de artistas, contra grupos de jóvenes e intelectuales, de jóvenes pensadores, historiadores, y eso es verdaderamente grave. Entonces, ese es algo que queríamos señalar y que conociera la opinión pública española. Por supuesto, ese es el salto cualitativo que ha dado el régimen en su represión, que ahora, pues ataca a personajes de la cultura, del periodismo, de la sociedad civil y los convierte en víctimas de ese auténtico ensañamiento policial y también judicial. Javier Fernández Arribas tiene seguro alguna pregunta para nuestro invitado, Yaxis Cires. Javier, adelante, desde Marruecos. Sí, desde Dakhla, donde seguimos muy atentamente el programa de hoy, Víctor. Yo lo que le preguntaría es qué política habría que adoptar, no ya incluso desde Estados Unidos, desde España, desde Europa, porque el régimen cubano, yo recuerdo cuando Barack Obama abrió las relaciones, los viajes, etcétera, y ahí se pensaba que iba a haber una contrapartida por parte del gobierno cubano de una cierta democratización, de apertura, pero al revés. Yo creo que el régimen cubano lo que hace es bloquearse para seguir manteniéndose en el poder y seguir manteniendo todas las situaciones tal y como lleva haciendo desde hace muchos años, ¿no? Sí, muy buena la pregunta y complicada. Mire, en primer lugar hay que decir que el problema de Cuba es un problema entre el régimen cubano y el pueblo cubano. Es verdad, también hay que decir que el hecho de que Estados Unidos o España, Europa, no sea parte del problema, sí debe ser parte de la solución. Entre otras cosas porque estamos hablando de un régimen dictatorial con mucho poder, un régimen totalitario, con mucho poder, y las fuerzas democráticas y la población cubana necesita de la solidaridad internacional y de políticas inteligentes. Yo diría que la política hacia Cuba debe jugar en dos niveles. En un primer nivel, no apoyar o no incentivar o no tomar medidas que afecten directamente al cubano de a pie. Es decir, yo, si pudiera hablar hoy con el presidente Biden o nuestra organización, diríamos, señor presidente, elimine las restricciones, por ejemplo, a las remesas, porque el pueblo cubano la está pasando muy mal, está empobrecido. Ahí en el mismo informe habla del deterioro de los derechos sociales. Ahora, sin embargo, sí le pediríamos que mantenga
la mano dura, la política exigente con el régimen cubano para que haga reformas políticas. Por tanto, yo creo que la política hacia Cuba de Europa y de Estados Unidos debe ir en esa dirección. Por un lado, no afectar al pueblo cubano, al cubano de a pie, que ya la está pasando muy mal por culpa del fracaso del sistema socialista, pero a la vez no dejar de ser exigente, no hacer concesiones unilaterales, que eso sí, se le puede criticar a la política de Obama. Eso no puede volver a ocurrir. ¿Y hasta qué punto, si me permites, Víctor, sí, es Venezuela el petróleo venezolano, quien de alguna manera ha sacado del apuro al régimen cubano? Ahí habría que tener una perspectiva más amplia, no solo Cuba, sino también Venezuela y, por desgracia, últimamente también Bolivia, ¿no? Yo diría, mire, bueno, ahí influye también el precio del petróleo. Mire, la realidad de Cuba hoy, incluyendo o teniendo en cuenta la ayuda de Venezuela, que es cierto, pero la realidad es que Cuba, la economía cubana es una ruina. Hay una profunda crisis económica y financiera. En este momento no se están haciendo los pagos a la deuda externa. En este momento hay unas dificultades para conseguir lo más mínimo, para conseguir pan. La imagen que hoy vemos de Cuba, usted entra a las redes sociales, a las noticias independientes, es de desmoronamiento. Salió la noticia ayer de una niña que falleció porque no llegó una ambulancia para llevarla a un hospital. Es decir, ni con la ayuda de Venezuela, el régimen cubano se va a salvar en esta. ¿Por qué? Porque el fracaso es el propio régimen, el fracaso es político, económico y social, y es del propio régimen. Yo veo muy difícil, salvo que llegue una ayuda como la que daba el campo socialista, y eso lo veo muy difícil porque ahora mismo los rusos acaban de suspender un contrato con el gobierno cubano porque no le paga. Los angolanos también porque no cumplen el contrato de construcción. Veo muy difícil que ahora alguien se convierta en un mecenas con la cantidad de dinero que se necesita para sacar a una economía de la ruina, como en este momento, que es lo que está pasando con la economía cubana. Bueno, Yaxis, lo tenemos que dejar ahí porque el tiempo nos ha atrapado. Llegamos casi a las 11:30 de la noche. Yaxis Cires es, ya saben, director de estrategia y jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ha puesto voz al contenido de ese informe que se ha hecho público hace tan solo unos días. Gracias y un saludo, Yaxis. Buenas noches. A ustedes. Muchas gracias.